Lipide les doy la bienvenida, ¿no? A nombre de Lipide les damos la bienvenida a este interesante evento, retomando los jueves contables, luego de esta pausa por el Bicentenario. Y el día de hoy el tema que tendremos es factores que contribuyen a la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público o IPSAS, ¿no? Y para esta ocasión tenemos a dos importantes invitados. Tenemos a Alexander Rojas, socio líder de Assurance en Deloitte Perú, especialista en temas de NIF y en temas de IPSAS. Y también a Javier Aguirre, ¿no? Gerente de Assurance también en Deloitte y especialista en temas de NIF y en temas de IPSAS, ¿no? Les doy la bienvenida, un gusto tenerlos aquí en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches para ti, buenas noches para todas las personas que están presentes y un gusto poder compartir con ustedes en este momento todo lo relacionado con este importante tema que es asociado a la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Nuevamente, pues muchas gracias y muy buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias también de mi parte, Carlos, muy agradecido por justamente darnos la oportunidad de comentar un poquito, ¿no?, sobre este tema tan relevante que de hecho es muy importante para no solamente el Perú, sino también para Latinoamérica. Por eso justamente el tema trata de algunos factores relevantes que contribuyen, ¿no?, a una implementación de las IPSAS o las también conocidas como NIC-SP en Latinoamérica, ¿no?, y evidentemente hablando de Perú. Entonces, déjenme por favor, quiero ver si pueden ver la presentación. A ver, veamos. Sí, ahí por favor pueden confirmar si lo ven bien. Perfecto, Javier, ahí se ve bien. Perfecto, bueno, excelente. Entonces, justamente, solamente para repasar un poquito el título, ¿no? Factores que contribuyen a la implementación exitosa de las IPSAS en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a conversar hoy día? La tabla de contenidos para hoy, primero vamos a hablar un poquito de las IPSAS, algo muy general. Creo que es bueno para poder entender de qué estamos hablando, ¿no?, y conocer un poquito más sobre este tipo de normas. También vamos a hablar un poco de la legislación, y cuando hablamos de legislación nos referimos a la legislación que está presente en América Latina, ¿no?, o en Latinoamérica. Y vamos a ver algunos países, una tabla donde vamos a ver cierta información y vamos a comentar algunas críticas respecto, digamos, a la legislación y por qué ha sido importante, relevante también, o por qué es importante, relevante justamente para la implementación de las IPSAS. Después vamos a hablar un poquito de cuál es la etapa de adopción de las IPSAS en Latinoamérica, y ahí también vamos a hacer una crítica sobre la información que uno puede encontrar, ya sea en papers o en documentos emitidos por organismos internacionales, ¿no? Y posteriormente algunos estímulos que se necesitan justamente para la adopción a IPSAS. Posteriormente vamos a hablar de algunos obstáculos que nos podemos encontrar durante dicha implementación, así como los retos. Y por último, bueno, algunas referencias de dónde hemos sacado esta información, de dónde hemos obtenido esta información para poder presentárselas hoy día. Entonces, siendo el primer tema la introducción a las IPSAS. Las IPSAS son normas emitidas por un organismo que se denomina IPSAS-B, como pueden ver aquí, que es un consejo emisor de normas que pertenece al IFAC, ¿no? Así como las normas internacionales de auditoría, por ejemplo, que seguramente muchos de nosotros conocemos, ¿no?, que son emitidas por otro organismo dentro del IFAC, ¿no? El IPSAS-B en particular se encarga justamente de emitir estas normas conocidas como IPSAS, por sus siglas en inglés, o NIC-SP en español. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen estas normas, ¿no? Y lo voy a leer porque justamente es un objetivo que el mismo IFAC menciona, ¿no? Dice, fortalecer la gestión de las finanzas públicas. Esto se conoce por sus siglas en inglés como PFM, ¿no? Es el Public Finance Management. Y esto es a nivel mundial, ¿no?, mediante una mayor adopción de las IPSAS basadas principalmente en un concepto que conocemos y es el devengado. ¿Por qué? Porque muchas entidades del sector público a nivel mundial han estado, digamos, en un principio muy ligadas con un reconocimiento basado en efectivo y no en devengado,
¿no? Y esto es justamente uno de los principales aspectos que vamos a ir comentando durante la presentación, porque eso lo hace muy diferente a una implementación bajo NIF, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿las IPSAS para qué se han diseñado? Son diseñadas específicamente para entidades públicas que tienen algunas características, como se mencionan a continuación. Son responsables de la prestación de servicios públicos para beneficiar al público, ¿no? Y o para redistribuir los ingresos y la riqueza. Financian principalmente sus actividades mediante impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deudas o tasas. Y acá se pueden dar cuenta que estos conceptos son, digamos, contraprestaciones, pero que no necesariamente están relacionadas con flujo de caja, que justamente también hay normas del sector público que hablan de este tema tan relevante como son los impuestos y las transferencias. Y por último, que no tienen como objetivo principal, el generar ganancias, ¿no? Entonces por ahí podemos hablar, por ejemplo, de qué pasa si tengo una entidad de sector público, pero que sí genera ganancias, o de repente, de alguna manera, en su objetivo, sí está el generar alguna ganancia. Podemos conversar un poquito. La respuesta básicamente es que IPSAS no le aplicaría a esa entidad en particular, ¿sí? Tiene que cumplir con todas estas características para justamente señalar que estamos bajo un marco de IPSAS. Un tema relevante también y bien importante, que también lo vamos a comentar más de una vez durante la presentación, es que estas normas IPSAS están basadas en NIF, ¿sí? Es decir, el IPSAS-B no ha planteado normas contables desde cero, sino básicamente lo que ha tomado como marco de referencia o como benchmark es justamente la emisión de las normas internacionales de información financiera. Entonces, normalmente vamos a ver, ¿no? Si uno comienza a indagar un poco más sobre NIC-SP o sobre IPSAS, que cuando se emite una NIF, el IPSAS-B mira la NIF y dice, ok, esa NIF la tengo que acomodar, evidentemente, ¿no? La tengo que customizar para efectos de, ¿qué cosa? Pues que sea, obviamente, aplicable al sector público, ¿no? No puede ser solamente tomarla tal cual y ya. Evidentemente hay un estudio de la norma y ver qué temas son relevantes, tomar esos temas y complementarlo con aquello que sea relacionado con el sector público, ¿no? Ampliar la norma si es necesario, eliminar párrafos que de repente no sean relevantes, pero lo bueno, digamos, por ejemplo, para nuestro caso, ¿no? Y hablando de Perú específicamente, es que como estamos muy acostumbrados a usar NIF en muchos ámbitos, entonces la NIC-SP no nos va a parecer del todo un tema muy diferente. O sea, hay temas muy similares, muy similares. Hay normas que son casi iguales, por decirlo así, ¿no? Hay otras que sí, evidentemente, son normas solamente relacionadas con el sector público, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba, por ejemplo, los impuestos, las transferencias? Hay una norma específica para eso, porque ese tipo de transacciones, no estamos hablando del impuesto a las ganancias, sino estamos hablando del Estado, ¿no? Los impuestos que recauda. Entonces, ese tipo de ingresos, ¿no? No tiene una norma contable como, o sea, una NIF que hable del tema en particular, ¿no? Y por eso, obviamente, hay NIC-SP que son específicas para el sector público y que no están basadas necesariamente en una NIF. Por ahí de repente recoge un poco el tema de reconocimiento de ingresos, pero es mucho más aterrizada a la situación, digamos, de las entidades públicas, ¿no? Entonces, al igual que, por ejemplo, siempre hablamos de las NIF, ¿no? Estamos hablando de contabilidad financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando justamente de normas contables, como dice aquí, para la preparación de estados financieros de propósito general. Muy bien. Siempre ha habido una discusión sobre por qué adoptar la base del devengo, ¿no? Sobre todo en específico en el sector público. Entonces aquí hemos recogido algunos de los argumentos que se señalan en textos académicos y también del mismo IFAC, y también, obviamente, de algunos profesionales contables, digamos, que dan su opinión sobre por qué el devengo sería lo mejor para el sector público, porque hay mucha crítica al respecto. ¿Por qué llevar devengado? ¿Por qué no me quedo con mi base de efectivo? ¿No? Esa es una crítica que todavía sigue hasta ahora. No vamos a entrar tanto en detalle de eso, pero si gustan por ahí lo podemos conversar. Sin embargo, es importante definir, oye, pero ¿por qué es importante la base del devengo? ¿No? Entonces, una de las razones es, como señala ahí, proporciona mejor información para una toma de decisiones, ¿no? Y como habíamos hablado hace un momento, estamos hablando de estados financieros de propósito general, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los usuarios de la información financiera
no necesariamente tienen información a detalle, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando uno está hablando del sector privado, y que de repente uno quiere ser inversionista de una compañía, no va a tener toda la información necesaria para tomar una decisión de repente tan exacta, ¿no? Siempre va a haber asimetría de información, siempre va a haber. ¿Pero en qué me baso? Pues me baso en información como estados financieros, que son públicos, ¿no? Y sobre eso yo puedo decidir, por ejemplo, si invierto o no, si compro la compañía o no. Claro, cuando estamos hablando de compra de compañía, de repente ya ahí sí entro un poco más a detalle con información que de repente no solamente es de propósito general, pero en general los stakeholders, ¿no? Muchas veces se basan solamente en la información de propósito general. ¿Qué más? Pues mejora la comparabilidad y la coherencia de los estados financieros. Esto es algo que también se le ha atribuido mucho, por ejemplo, a las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y hay que recordar un poco unos conceptos contables básicos de repente, ¿no? Un poco académicos quizás, ¿no? Y es que tanto las NIF como las NIC-SP son normas contables que están basadas en principios, ¿no? A diferencia de otras normas que podemos encontrar, como por ejemplo las US GAAP, que son normas más basadas en reglas, ¿no? En la cual yo puedo encontrar una literatura impresionante. Dependiendo de la transacción, voy a encontrar seguramente, bueno, aquí tienes que hacer A, aquí tienes que hacer B, aquí tienes que hacer C, y etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos ese aspecto relevante en NIC-SP, y obviamente eso es así porque justamente, como les decía, las NIC-SP o las IPSAS están basadas en NIF en muchos casos, ¿no? ¿Qué más? Pues mejora la transparencia de las compañías del sector público y la rendición de cuentas, ¿no? El famoso accountability, y permite reportar todos los recursos económicos controlados por la entidad, ¿no? Y eso es algo que no necesariamente va a ocurrir, por ejemplo, cuando estemos utilizando una base efectiva. Y el tema de control siempre ha sido a veces un tema de discusión, ¿no? Porque puede ser que yo de repente no tenga la propiedad legal, por ejemplo, de un activo, pero sí tengo el control y por ende lo tengo que reconocer en mis estados financieros. Entonces, justamente el devengado de alguna manera está asociado con el concepto de control y me ayuda a poder reconocer de repente algunos activos que si yo llevase un modelo de contabilidad distinto, no se verían reflejados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hace algunos años, ya 2019, se implementó NI 16, ¿no? En IPSAS, por ejemplo, ya ha tomado, ¿no?, como base lo de la NI 16 para poder implementarlo. Y justamente ahí estamos hablando de un concepto básico de control, ¿no? Damos un pequeño ejemplo de cómo se van asociando las normas internacionales de información financiera con estas normas internacionales de contabilidad del sector público. Muy bien. Javier, Sí. yo quisiera pronto comentar, simplemente hacer unos comentarios muy cortos en relación al slide que acaba de pasar. Y es que las mismas normas internacionales de contabilidad del sector público son conscientes que adoptar la base de Vengo no es, digamos, un proceso rápido y un proceso, sobre todo en los países de Latinoamérica, no es un proceso de una manera automática de un año para otro. Tanto así que precisamente dentro del compendio de las normas internacionales del sector público todavía hay normas que están asociadas a la caja y el manejo de la caja. Y por eso es que cuando uno mira la literatura, las normas internacionales del sector público establece esta norma, se considera siempre y cuando la entidad lleve la metodología del devengo, y esta otra norma se establece para aquellas entidades que llevan la contabilidad con base en la caja. Si nosotros quisiéramos mirar en los países de Latinoamérica, todavía hay algunas entidades que posiblemente están llevando el proceso de caja y están en el proceso o apenas están en el camino precisamente a poder implementar la base de Vengo dentro de su marco normativo, y dentro de más que su marco normativo, su operación y su día a día, ¿no?, en las transacciones financieras y contables. Ahora, ¿cuál es el país que es más avanzado en todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de este sector? Muy posiblemente ustedes ya han conocido. Suiza definitivamente es un ejemplo. Suiza es el país que lleva muy adelantado frente a cualquier otro país a nivel internacional la aplicación y adaptabilidad de las normas internacionales del sector público, tanto así que inclusive la parte de los informes presupuestales, que muchos de los países, a pesar de que tengan la base de Vengo, lo que está relacionado con el informe de presupuestos lo llevan todavía con base en caja. Suiza ya lleva la información de presupuestos con base en el devengo, tal cual
o al mismo, o con la misma, digamos, jerarquía, o más que jerarquía, con la misma metodología de llevar las normas internacionales de contabilidad. O sea, tienen tanto el presupuesto como las transacciones contables o financieras utilizando la metodología del devengo. Y eso permite no generar pues conciliaciones que a veces se tienen que generar cuando se quieren emitir reportes en conjunto. Gracias, Alex. Sí, de hecho, no, es importante mencionar la experiencia internacional de otros países porque aquí en la presentación como tal no tenemos Europa, solamente estamos hablando de Latinoamérica, pero es importante para un poco ver a dónde tenemos que mirar, ¿no? Sobre todo en la parte de implementación y qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo han hecho también, ¿no? Aunque ahí también vamos a hablar un tema, ¿no? Que un poco la diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Bueno, creo que aquí un poco también ya lo mencionó Alex, ¿no? Existe, digamos, actualmente en varias jurisdicciones diferentes bases de contabilización, ¿no? Tenemos desde la base de efectivo hasta la base de devengo, ¿no? Pero en el medio tenemos la base de efectivo modificada y la base de devengo modificada. Como decía Alex, bajo las normas del IPSAS-B, o sea, las IPSAS como tal, la base de efectivo y la base de devengo sí está definida, ¿no? Sin embargo, realmente base de efectivo modificada y base de devengo modificada no está definida, ¿no? Y la verdad es que si uno revisa varios países alrededor del mundo, su base de devengo modificada en un país puede ser distinta a la base de devengo modificada de otro país. Y eso evidentemente, como pueden darse cuenta, sin ver cifras, ¿no? Solamente de una forma teórica, genera evidentemente que no sea comparable, que no sean comparables las cifras, ¿no? Lo mismo ocurre con la base efectiva modificada. ¿Qué es una base efectiva modificada? Realmente un concepto como tal no podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque va a depender de la jurisdicción, ¿no? Realmente hay mucha diferencia entre cómo se viene llevando la base de contabilización del sector público, ¿no? Entonces, este mensaje, ¿en qué sentido va? Va para un poco expresar que todavía las IPSAS, digamos, son normas que poco a poco van ganando vigencia, ¿no? Y que estamos, digamos, ahorita en una oportunidad de poder implementarlas de una manera tal que seamos ejemplo para otros países, ¿no? Y eso lo voy a enfatizar un poquito más adelante también, cercano a la finalización de la exposición. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la legislación, ¿no? ¿Qué legislación se ha realizado, digamos, qué normas se han emitido un poco en los países de Latinoamérica para ver en qué estamos también, ¿no? Para entender un poquito el estatus actual de la implementación de IPSAS, ¿no? Entonces acá pueden ver desde Argentina hasta Venezuela, ¿no? ¿Cuáles son las legislaciones más relevantes que han tenido estos países respecto a la reforma en la gestión pública financiera? ¿Por qué? Porque las NIC-SP justamente, como parte de esta reforma de gestión pública financiera, es que se comienzan a expandir un poquito más y comienzan a tomar más sentido entre los países, ¿no? Y no solamente países de Latinoamérica, sino en general, me refiero, ¿no? Eh, y, y aquí no es mi intención revisar uno por uno, ¿no? Sino más bien lo que me interesaría o lo que nos interesaría sería ver los años, ¿no? Estamos hablando de normas que no son tan recientes, ¿no? Son normas eh, bastante, en algunos casos bastante antiguas, por llamarlo así, ¿no? Miren, tenemos, por ejemplo, en México en el 76, ¿no? Y muchas otras han sido emitidas en el 90. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando miramos esta tabla? Es que ya una reforma de gestión pública, ¿no? Una reforma financiera, se ha dado desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que el avance ha sido muy poco, ¿no? Ha sido muy poco y justamente la idea es, en estos tiempos, que ese poco que se avanzó, que sea mucho más acelerado, ¿no? En algunos países más que otros se ha avanzado un poquito más, obviamente, ¿no? Que lo vamos a ver también en otra tabla que les hemos traído. Pero digamos, si hubiese hecho un buen planeamiento, muy probable que a estas alturas, digamos, ¿no? A este año ya tendríamos en la mayoría de países, y a nivel mundial, ojo, no solamente en Latinoamérica, normas de calidad como las IPSAS y al menos tener un lenguaje común, ¿no? Que actualmente en general no tenemos. Entonces, un poco para complementar
esta tabla vamos a ver las etapas de adopción. Y ojo, en realidad esta información que voy a presentar está relacionada con información que uno puede encontrar en varias publicaciones. Pero lo curioso es que dependiendo de la publicación, la información puede ser un poco diferente, ¿sí? Puede ser un poco diferente. Y es más, nosotros conversando con nuestros colegas de algunos países, sabemos que lo que dice el documento es un tema más, digamos, podríamos decirle que es como nominal, ¿no? Porque algunas compañías, perdón, algunos países dicen que ya se implementó IPSAS, pero es de nombre, ¿no? O sea, realmente no hay una implementación como tal, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, ¿no? En donde tenemos que son aquellos países que tienen una aprobación ya legal e implementación importante o convergencia. Así se puede encontrar en la información que uno puede recabar. Ustedes también. En muchos casos, algunas la pueden encontrar en Internet, o algunas otras están incluso de repente en papers académicos, ¿no? De ahí hemos recogido información también. Y nótense, por ejemplo, Perú, ¿no? Que está en el primer recuadro. Dice, uy, perdón. Dice adopción desde 2004-2013, ¿no? En otra publicación decía 2016. Pero la verdad es que en esencia todavía no tenemos una implementación como tal, ¿no? Sí la anhelamos, digamos, pero implementación como tal no. Sí es verdad que nosotros tenemos como país comunicación con el IFAC para poder implementar las IPSAS, ¿no? Y legalmente podríamos decir, oye, sí, deberíamos aplicar IPSAS, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Todavía no habíamos llegado. Entonces, cuando uno ya ve Perú y dice, oye, pero en realidad esto no me aplica así, tal cual está aquí en esta tabla, entonces ya a uno le hace dudar, ¿cómo están realmente los otros países? ¿No? Y por ejemplo, ahí entiendo, Alex, querías comentar un poquito, por ejemplo, cómo es el caso de Colombia, ¿no? Sí, gracias, Javier. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se tuvo un gran impulso y todo el proceso empezó, si lo quisiéramos mirar, mucho más cercano a partir del año 2009, que es cuando se estableció la ley y todo lo que es la implementación de normas contables en Colombia tiene que ser a través de leyes y decretos. No se puede generar una implementación directa siempre y cuando toda esa parte de la normativa no pase por el Congreso de la República. Entonces, a partir del año 2009, se generó una ley que es la Ley 1314, en donde se establecía el proceso de implementación de normas internacionales de información financiera para el sector privado, pero se aprovechó precisamente esa misma ley para no solamente cobijar el sector privado, sino también cobijar el sector público. Tanto así que a través del 2009 o a través de esa ley se establecieron después o posteriormente los decretos reglamentarios de tal manera que se implementaban las normas internacionales del sector público a partir del año 2015. Y digamos que el proceso como se manejó en Colombia es que para el análisis de lo que serían las entidades para implementar las normas internacionales del sector público se establecieron como en tres grandes divisiones. Primero, cuáles eran aquellas entidades que cotizaban en la bolsa de valores y aquellas entidades que tenían alguna función de captar de recursos del público, siendo pues empresas del Estado, siendo entidades públicas. Para este tipo de entidades se estableció que las normas que aplicarían serían las normas internacionales de información financiera. Y luego se estableció otro tipo de entidades que no cotizaban en el mercado de valores, pero que sí de cierta manera se establecían que eran entidades que generaban algún tipo de rendimiento o algún tipo de utilidad, ¿cierto? Hay entidades que son del Estado en donde tienen fines de lucro. Y ese tipo de entidades también se estableció que la norma internacional que aplicarían o la norma contable que aplicarían sería la norma internacional de contabilidad o las normas internacionales de información financiera. Y por último, quedaron aquellas compañías o aquellas empresas que se denominaban empresas del gobierno, en donde se catalogaban en empresas públicas, entidades territoriales y entidades del gobierno general. Y para aquellas compañías, o para aquellas, perdón, no compañías, sino para aquellas entidades, sí aplicaba las normas internacionales de contabilidad del sector público, a través de una resolución y a través digamos, de un compendio, de una agrupación
resumida, si lo queremos llamar así, siempre y cuando, sin embargo, cuando uno mira el detalle, pues al final sí tiene interpelación o sí tiene aplicación total de la norma internacional del sector público. Sin embargo, a pesar de que se quiso establecer la implementación a partir del año 2015, muchas de las entidades no tenían la capacidad para hacer precisamente el proyecto de implementación, sobre todo aquellos entes territoriales, de tal manera que ese proceso se amplió un año más y terminó siendo para el año 2016 para aquellas compañías grandes e inclusive para el año 2017 para otro tipo de entidades. De tal manera que a partir del año 2017 todas las entidades del gobierno o todas las entidades del sector público aplicaban precisamente ese compendio de normas. Recuerdo que en ese año, en esos años, el gobierno a través de, digamos, del órgano rector, que era la Dirección General de Contabilidad Pública, hizo todo un evento en donde retomó todo el compendio de las normas internacionales que había en su momento aplicables del sector público y las imprimió en un libro y fue el evento tan grande que inclusive regalaba todas las normas para que las personas que participaran al evento, que era totalmente gratuito, se pudieran llevar un compendio de las normas y fuera un poco más sencilla la aplicabilidad pues, de las mismas. En esencia, simplemente para hacer el comentario y la reflexión, no se pudo implementar desde el mismo año que se quería promulgar la norma, se tuvo que aplazar y básicamente era porque los entes territoriales no tenían la capacidad. Y cuando hablamos de capacidad estamos hablando de tecnología, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de la capacitación necesaria, de tal manera que pudieran llegar pues a buen puerto todo el proceso de implementación de las normas en el total de las entidades. Gracias, Alex. Muy bien. Entonces eso un poco para tener una idea de cómo vamos, ¿no? Respecto a algunos estímulos comunes, que son las palabras que se está usando muy frecuentemente, digamos, en esta literatura, es bien sabido que hay un tema de corrupción en los países, ¿no? Eso creo que no es tabú. Eh, y la búsqueda de mecanismos para combatirlo, ¿no? E incrementar la transparencia y la rendición de cuentas es algo que debería ser, como menciono, un estímulo para poder adoptar las IPSAS, ¿no? ¿Qué más? Pues un segundo estímulo es la presión de instituciones que han solicitado al gobierno, a los gobiernos, ¿no? Mejorar sus estados financieros, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de instituciones, en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a, por ejemplo, órganos auditores, ¿no? Del país. En que, bueno, ¿qué ocurre? Pues que revisan la información financiera y pueden encontrar errores materiales, ¿no? Entonces, digamos, debido a eso, justamente son ellos los que muchas veces presionan al gobierno para que implementen normas de calidad y que justamente pueda reflejar de una manera adecuada las transacciones y los hechos económicos, ¿no? Como tercer estímulo tenemos una dependencia de recursos financieros externos y la necesidad de rendir cuentas a inversionistas, ¿no? El tema de recursos financieros externos es algo muy importante y de hecho se ha promovido por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que siempre están detrás, ¿no? Justamente de tema tan relevante como es IPSAS. Y por último, tenemos el rol de, bueno, en realidad es un poco amarrado al 3 y el 4 que acabo de decir, ¿no? Es el rol de organizaciones internacionales, que son justamente estas organizaciones internacionales las que muchas veces hacen el fondeo para poder justamente poder cumplir, ¿no? Con la adopción de las IPSAS, ¿no? Y adicionalmente a esto, el IFAC también a través de, por ejemplo, en Perú, la Junta de Decanos, ¿no? El Colegio de Contadores del Perú, está también detrás, ¿no? Y tiene un plan de cierta manera, digamos, para apoyar con la implementación de IPSAS, ¿no? Y eso es justamente algo que también es interesante, aprovechar esa oportunidad, todos digamos, los interesados en la adopción de IPSAS, y por qué no ser uno de los pioneros en Latinoamérica, ¿no? Y que, claro, nosotros siempre decimos, bueno, hay que tomar como referencia este país, ¿no? Pero ¿por qué no que nos tomen como referencia, ¿no? Eso es algo que creo que no deberíamos desaprovechar. Y creo que no lo estamos haciendo en realidad, ¿no? Creo que no lo estamos haciendo. Creo que vamos en buen camino.
solamente que no debemos desacelerarlo, ¿no? Debemos continuar con los proyectos que se están llevando a cabo respecto a la implementación de IPSAS. Algunos obstáculos y retos en la implementación de IPSAS en Latinoamérica. Ahora, nótese que estos obstáculos y retos que vamos a mencionar no necesariamente son los mismos de otros países, ¿no? Porque justamente a veces uno dice, bueno, pero hay que ver qué ha hecho tal país en Europa. Pero realmente no es exactamente la misma situación, un país desarrollado, un país en vía de desarrollo. El mismo IFAC lo reconoce. Entonces hay que tener cuidado, porque no podemos tomar tal cual lo que hizo un país e implementarlo. Tenemos que, como decimos a veces, ¿no? Tropicalizar, digamos, la situación, que es lo que, tomar algunas prácticas, obviamente, y ver cuáles son las que aplican en Perú, por ejemplo, ¿no? O en otros países de la región. Entonces, obstáculos. Un tema importante es la cultura política y administrativa de los países latinoamericanos. Por ejemplo, aquí, que se menciona mucho, es que, por ejemplo, digamos, en el tema de el sector público, ¿no? Mucho se le critica, y no estoy hablando de Perú, estoy hablando de Latinoamérica nuevamente, mucho se critica que, por ejemplo, no hay una línea de carrera definida. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente los recursos técnicos de las personas muchas veces puede no ser el adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay gente que le parezca atractivo trabajar en el sector público. Y entonces, si vemos el punto 2, dice, las IPSAS requieren competencias y niveles de actualización que todavía no existen institucionalmente en el sector público, ¿no? Entonces, todo obviamente tiene un sentido, ¿no? Si nosotros no tenemos un nivel técnico adecuado y las IPSAS requieren una especialización un poco mayor, va a ser muy difícil que las podamos adoptar, ¿no? Y cuando hablamos de competencias y niveles de actualización, no solamente es de conocimiento de las personas, ¿no? También estamos hablando de qué te pide las normas como tal. Y si eso me va a llevar no solamente a un cambio contable, ¿no? De política, por ejemplo, porque también me puede llevar a cambio de sistemas. Y tenemos esos recursos, entonces esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Sin embargo, obviamente, tenemos ahí, como dice el tercer punto, la presión del control fiscal y de los auditores. ¿Y por qué dice que tiene un rol dual? Porque por un lado, revisan la información financiera y claro, dicen, oye, hay errores materiales, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí te promueve el poder, digamos, implementar estas IPSAS, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, también, ellos también lo que hacen es, al momento de hacer su revisión, es que digamos, deberían proponer también mejoras al mismo tiempo, ¿no? Y esas mejoras uno debería, pues, implementarlas. Entonces es importante el trabajo del auditor y siempre también conversar con él sobre el tema de cómo va la implementación. Porque claro, uno quiere hacer cambios de políticas, ¿no? Para llevarlos a IPSAS, pero si el auditor viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Eso de ahí no está de acuerdo con lo que en tu política escrita está, ¿no? O con lo que actualmente se debe hacer. Y bueno, entonces ahí hay un tema importante de justamente conversar del proyecto de implementación y que esto puede traer altas y bajas, ¿no? Para poder llegar a lo adecuado, a lo correcto, va a haber un proceso duro y que el auditor tiene que estar enterado de ese proceso. Y por qué no, de alguna manera, poder ayudar, en la medida de lo posible, en justamente la transición hacia normas como las IPSAS, ¿no? Y por último, la falta de recursos y de estabilidad política, ¿no? Limitaciones en tecnología e información, como ya les había comentado anteriormente, y capacidad institucional de las entidades también se considera uno de los obstáculos relevantes, ¿no? Sobre los retos, uno de los puntos importantes es romper el círculo vicioso. ¿Y a qué nos referimos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros queremos transparencia y control. Sin embargo, la corrupción suele frenar esa transparencia y control, ¿no? Entonces, se quiere avanzar, pero la corrupción no me deja. Es algo que se ha investigado y que en Latinoamérica, lamentablemente, se ha visto que es un tema que nos complica no solamente obviamente para la implementación de IPSAS, pero también forma parte de, ¿no? También forma parte de. Y hay que mirar internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las administraciones públicas
se diferencia de los países desarrollados. Eso se los había comentado ya anteriormente, ¿no? Entonces, no necesariamente voy a poder implementar todo lo que hizo un país desarrollado, como ejemplo Suiza. Tengo que tomar, sí, como un ejemplo, pero no me puedo basar específicamente en ello. Tengo que mirar internamente y ver qué se puede hacer de diferente, incluso qué se puede hacer mejor también, qué funciona mejor para el país. Mejoras necesarias está un poco ligado a lo que hablamos un momento. Si el sector público no es atractivo para los profesionales que van a trabajar en el sector público de repente no van a tener las competencias necesarias. Entonces es importante que exista una línea de carrera bien establecida, que se mejore el expertise técnico y que, bueno, y si no hay, se entrenen a las personas para ello. Y es más, si uno tiene personal técnico, ustedes saben pues que las normas van evolucionando, entonces también tiene que haber capacitación constante, ¿no? Porque si no, ese conocimiento se queda rezagado. Y un gran reto, y así también una crítica muy fuerte de las IPSAS, es también aclarar si la información que estamos presentando para los stakeholders de esta información financiera es la misma que se necesita para producir información financiera relevante para el sector público, ¿no? ¿Cuál es la crítica de las IPSAS? Y es que, oye, pero está basado en IFRS, pero las IFRS están basadas al mismo tiempo orientadas a un tema de poder generarle un valor de repente al accionista o de poder, estamos hablando de compañías que generan ingresos, ¿no? Entonces las IPSAS las voy a descartar, digo yo, ¿por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? Y esa es una crítica importante, sin embargo, como ya hemos hablado, las IPSAS lo que hacen es tomar las IFRS en realidad y moldearlas para que justamente no pase eso. Sin embargo, eh, sigue siendo un tema de discusión hasta la fecha, y por eso en algunos países incluso se han alejado de las IPSAS como tal. Yo hay un comentario adicional frente a lo que estás diciendo en ese slide en cuanto a de pronto los obstáculos y básicamente los retos de implementación. Y precisamente en Colombia, cuando se empezó todo el proceso de la implementación de las IPSAS, el proceso de capacitación era muy relevante y se hizo procesos de capacitación desde el año 2016 hasta el año 2018. En total fueron aproximadamente como 70, 80 eventos de capacitación. No se hicieron a todos los entes territoriales, se hicieron básicamente a nivel de departamentos y a nivel de las capitales pues, de los departamentos, pero sí era, digamos, una concientización de que era necesario e importante capacitar al personal que estuviera asociado pues, con el sector público. Entonces capacitaban a los contadores, capacitaban a colaboradores del área contable y control interno, capacitaban a los servidores públicos pues, de todo lo que tiene que ver con el área contable. Y sobre todo que fue un proceso de capacitación que no lo hizo solamente el gobierno, sino que considerando todo el proceso de transición que se llevaba a convergencia, se logró el apoyo financiero pues para todo este proceso de capacitación a través de la cooperación suiza que es denominado el SECO, ¿no? Y digamos que siempre estos gobiernos han facilitado a los gobiernos de Latinoamérica, estos gobiernos de Europa han facilitado a los gobiernos de Latinoamérica mecanismos para poder implementar y para poder mejorar el sistema de información contable. Ahora, lo otro que tú decías también en relación a precisamente ese gran reto de la información de los stakeholders y de la verdadera aplicabilidad de la información financiera, es importante que mucho más que la información financiera que establece las normas contables son los indicadores que se pueden tomar desde el punto de vista de precisamente la información de la norma contable. Y a veces la información mucho más relevante para el público, para los stakeholders, son los indicadores que las mismas normas contables, ¿no? Las normas contables a veces suelen ser muy técnicas y si se trata de un proceso de rendición de cuentas, es mucho más viable el manejo y la información que pueden resultar a través de los indicadores generados. Sí, de acuerdo. Y algo que también, por ejemplo, menciona el ACCA, que es un organismo que está en Inglaterra, nosotros no lo hemos puesto, pero creo que podemos mencionarlo, y es que si uno, por ejemplo, quiere, no sé, revisar temas de NIF, el tema de NIF lo puede encontrar en español, ¿no? Sin embargo, la literatura de IPSA solamente la encuentran en inglés, ¿no? Y eso, evidentemente, en algunos casos trae una barrera de lenguaje. No necesariamente todos los profesionales conocen el inglés como idioma, o en todo caso lo conocen, pero no necesariamente a un nivel técnico, ¿no? Entonces, eso también
es recogido, ¿no? por el ACCA, por ejemplo, una publicación de la que también hemos tomado como base para esta presentación, y dice, oye, el inglés también es un tema, ¿no? Importante, aunque no, de repente parezca, a algunos no les parecerá tan obvio, pero realmente sí lo es, ¿no? Y todo material que podemos encontrar, realmente no podemos encontrar mucho material en español respecto a estas normas, ¿no? También se menciona como un tema importante que podíamos comentar, ¿no? A ver, ok. Características de una transición exitosa, ¿no? Es, en realidad ya se decanta de lo que hemos hablado anteriormente, pero estamos hablando que tiene que haber un compromiso político y un mandato claro, tiene que haber un compromiso de las entidades centrales y de los funcionarios claves, los recursos tienen que ser los adecuados, ¿no? Humanos y financieros. Por ejemplo, en alguna investigación señala que en Perú no se logra la implementación de IPSAS por no contar con los recursos financieros adecuados, ¿no? Ese era, digamos, uno de los factores por los cuales no se había podido implementar anteriormente IPSAS. Eh, una gestión de proyectos eficaz. Evidentemente, este es un proyecto a largo plazo. No es como una implementación de NIF en la cual de repente nos tomaba un año o meses. Es un proyecto mucho más largo plazo, un aliento pues tremendo, digamos, pueden pasar años, ¿no? Hay países desarrollados que les ha tomado 6 años, otros les ha tomado hasta 20 años aplicar IPSAS, entonces es un proceso largo, ¿no? Nosotros estamos avanzados, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, pero definitivamente es algo que tenemos todavía que planear bien y ver, ok, ¿en qué momento voy a llegar? ¿Qué me falta para llegar? ¿Cuáles son esas brechas que tengo respecto a la información financiera actual y a cómo me quiero ver, ¿no? Bajo IPSAS? La capacidad tecnológica, de hecho, y los sistemas de TI adecuados, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos que ver, ok, tengo que hacer cambios, ¿no? Voy a pasar de repente de una base de efectivo en algunos casos a una base de vengado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo realmente el software necesario? ¿No? Ese también es un tema muy importante. Y ver también cuánto es la inversión en caso esos software no los tengan, ¿no? Y también la legislación, obviamente, nos tiene que amparar para justamente poder lograr la transición. Ahí, Javier, inclusive eso que estás comentando es muy parecido a lo que pasó en Colombia. Precisamente en Colombia el origen del aplazamiento se hizo después de una encuesta en donde se establecieron básicamente 5 causas que definieron o que determinaron el aplazamiento de la norma o la aplicación de la norma. Todo lo que tiene que ver con sistemas de información, porque no todas las entidades tenían el mismo sistema de información, ¿sí? Entonces, eso era un punto clave. El otro era la dificultad en reconocer los activos y los pasivos. Y creo que tú hacías el comentario de que muchos activos estaban en la contabilidad, pero, o muchos activos podían no estar en la contabilidad, pero los controlaban. Entonces, la dificultad de poder reconocer los activos y los pasivos y sobre todo aquellos activos que se pueden ser generales. El otro punto era los recursos humanos que tú bien lo comentaste. Los recursos financieros, las entidades no tenían recursos financieros para hacer una implementación, una adecuación, y también la depuración contable. Muchas de las entidades tenían que hacer o tenían que efectuar un proceso de depuración contable para poder ir un poco más saneados al proceso de una implementación, una convergencia adecuada. Gracias, Alex. Algunos pasos claves para una implementación, acá los he puesto bien resumido, digamos. Inicio el proyecto, pero qué nos referimos con inicio del proyecto? No solamente es, bueno, vamos a iniciar, ¿no? Sino es que realmente hay que documentar el proyecto, obtener la aprobación del proyecto, establecer de repente un steering committee que nos ayude justamente a supervisar cómo va el proyecto, ¿no? Preparar el plan del proyecto como tal, ¿no? Establecer, por ejemplo, cuál va a ser el equipo que va a realizar el proyecto, ¿no? ¿Quién va a ser el sponsor? ¿Quién va a ser el gerenciamiento? Identificar los recursos requeridos, y en todo caso, si no los tenemos, obtener dichos recursos, ver cómo los podemos obtener. Entonces, realmente ese inicio del proyecto abarca muchas actividades, ¿no? Después de limitación y planificación detallada del proyecto, ahí lo que hay que hacer básicamente es documentar, ¿no?
cuáles son los procesos existentes, cuáles son los procedimientos, qué legislación se requiere. De repente se necesita emitir una norma con el Congreso, por ejemplo, lo que decía Alex, ¿no? ¿Qué más? Entonces hay que hacer el planeamiento de sistemas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de los sistemas propuestos? ¿Cuáles son los requerimientos de sistemas? ¿Cuáles son los controles relacionados de los sistemas? No solamente sistemas, ¿no? Estamos hablando también de otros tipos de controles de repente. Podemos identificar también algunos cambios en propuestas o en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en políticas contables tendremos que cambiar las políticas contables, ¿no? Entonces, todo eso requiere la delimitación y planificación del proyecto como tal, ¿no? Y claro, durante el proceso hay que estar también viendo de la mano con los auditores todos los cambios, como les decía, ¿no? Desarrollar un programa o un plan de comunicación con ellos, ¿no? También, antes de entrar a la fase de implementación, dentro de la delimitación y planificación del proyecto, yo agregaría también, ojo, esto involucra también estrategias de entrenamiento, ¿no? No solamente al equipo que va a liderar el proyecto, sino de repente también a otros participantes que eventualmente puedan estar involucrados. En la fase de implementación, que ya es el tercer punto, ya si estamos hablando de repente ampliar, por ejemplo, el entrenamiento, ¿no? A más personas. Estamos hablando de repente, por la parte de sistemas, implementar interfaces, ya desarrollar políticas contables más detalladas. Podríamos estar hablando también de ya hacer el cambio a los nuevos sistemas que hemos visto que eran requeridos, ¿no? Y así, bueno, realmente podríamos hablar de muchos más temas, ¿no? Pero es un poco para tener la idea de a qué refiere la fase de implementación, una fase bastante compleja que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Y por último ya es la presentación de la información, ¿no? Y esta información que puede ser tanto interna como externa. Y en algunos casos también lo que mencionaba, por ejemplo, Alex, es el desarrollo de mediciones de performance, ¿no? Ya sean financieros o no financieros, ¿no? Y también, bueno, la revisión de algunos controles y procedimientos que soporten que la información financiera se está presentando de una forma adecuada, ¿no? Algunos pasos técnicos para la implementación, algo breve, ¿no? Determinar cuál es la entidad de reporte, eso puede no ser tan sencillo en el sector público. Desarrollar las políticas contables, que también lo conversamos. Y en la implementación, solamente para dar un énfasis adicional, eh, estaríamos hablando, por ejemplo, temas relevantes como inventarios, algunos otros activos existentes, podría ser en algunas entidades, podríamos hablar de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? Pasivos, cuál va a ser el reconocimiento y medición, cuál va a ser las revelaciones. Solamente en revelaciones nada más, posiblemente vamos a tener que hacer un checklist para ver si cumplimos con todas las revelaciones que nos pide IPSAS, por ejemplo, ¿no? que son varias. Algunas referencias de dónde hemos sacado esta información para que ustedes puedan revisarla, ¿no? A más detalle, es justamente las que pueden ver a continuación, ¿no? Una publicación del ICCA de 2017, un paper de 2020 de Gómez Villegas, Brusca y Berman, que es muy interesante. Y por último, este documento es bien, bien importante, ¿no? Porque me habla justamente de la transición de una base a una base, mejor dicho, del devengo contable, ¿no? Que es un documento emitido por el IPSAS Bill 2010, pero que sigue siendo vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Alex. Realmente muy interesante. Esto está quedando para la posteridad, pero realmente va a quedar como un instrumento para muchos que después puedan escucharlo sobre este proceso tan significativo de darle un mayor tecnicismo a la forma en la que se registran las transacciones en el sector público, ¿no? Quería preguntar, había una persona en el chat, no sé si quería dirigir directamente la pregunta a nuestros expositores o a alguna otra persona. Paola, ¿estás atenta con el micrófono? Por favor. Sí, pueden activarlo directamente, no hay problema. Ah, perfecto, gracias. Sí. Rodolfo Bento, por favor. Hola, no sé si me escuchan. Perfecto, Rodolfo, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias. Muy interesante, le felicito a los expositores que tanto Aguirre como el que hace la clara y precisa. Indudablemente que esto del devengo
y lo que significa la información de los principios o normas contables, en Latinoamérica es un asunto mal interpretado, porque ni siquiera los operadores jurídicos tienen un conocimiento, diríamos, consistente, por no decir otra cosa, de lo que significa contabilidad y de lo que significa esta base contable del devengo. En Perú, por ejemplo, la información presupuestaria, como bien lo indicaron, se sustenta en la base de lo percibido o caja, y la información contable sobre un mal llamado devengo o devengado. Entonces no hay consistencia, hay una asimetría de la información contable y financiera, pero realmente brutal, ¿no? Es brutal. Y además que agregaría ello que las IPSAS también no tienen un modelo epistemológico que pueda acercar y relacionar la realidad jurídica con la realidad contable. Y eso es lo que ha permitido que la SUNAT, que es la administradora tributaria, el Tribunal Fiscal y los operadores jurídicos malinterpreten un término que lamentablemente vino un origen de autores tributaristas que no entienden qué cosa significa devengo, devengado o devenir. Entonces ahí tenemos como por eso decía en una de mis participaciones, le decía que en el Perú no hay un modelo epistemológico de la contabilidad que nos pueda orientar, y eso debido a que en la academia no hay una reflexión sobre lo que significa la contabilidad como ciencia. Entonces, eso quería agregarle, ¿no? Y bien en esa posición en que estaban los expositores, pero agregando cuál es la realidad. En especial hablo por Perú y también por algunos artículos que se ha podido, ¿no?, leer, diríamos así, a través de la internet. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Javier, Alex, sus comentarios a estos temas. Sí, gracias, Rodolfo. Me parece relevante lo que mencionas. Gracias por tus comentarios. Y yo agregaría, digamos, para complementar lo que has dicho, estoy de acuerdo totalmente, es que tampoco, digamos, aparte del modelo epistemológico que mencionas, eh, y que dices que, bueno, en la academia, podríamos estar hablando de universidades, si lo queremos aterrizar un poquito, ¿no? Por ejemplo, no hay muchas universidades que enseñen IPSAS, ¿no? Y las que enseñan NIF de repente no van digamos, a detalle a entender un poquito por qué la norma señala lo que señala, ¿no? Entonces, eso yo sí lo he visto, porque soy docente también, y veo que algunas universidades gratamente están comenzando a tomarle un poco más de importancia al sector público, ¿no? Y esto de repente va a hacer que la brecha, ¿no?, que mencionas se pueda cortar, ¿no? Habrá que ver cuánto, no podría señalarlo, pero sí creo que es un tema importante que debemos de ver desde la formación de los profesionales, ¿no?, como mencionas. Muchas gracias. Ahí yo me quedo con el comentario que hizo Rodolfo, en el sentido de que hay personas que aprueban, las personas que aprueban las leyes, o las personas que están, digamos, en esa posición y en esa responsabilidad, cuando no tienen un conocimiento, y si queremos hacer reflexión o relación con las normas contables, ¿no? Y lo mismo, y eso posiblemente no solamente pasa en Perú, también en Colombia. O sea, tanto así que yo les comentaba que las normas contables tienen que pasar por el Congreso, pero pregunta cuántos de los congresistas tienen un conocimiento profundo de las normas contables, ¿no? Y eso ¿por qué? Simplemente porque la política está definida de esa manera, que tiene que pasar todo el proceso de aprobación por el Congreso. Y eso puede generar una mayor dificultad frente a una decisión que se quiera tomar, porque genera, pues, burocracia y genera una lentitud mucho más de lo que uno esperaría en los procesos. Muchas gracias, Alex. ¿Alguna pregunta más, Paola, tenemos por ahí?
Acá yo he recibido dos por mi WhatsApp, pero ¿hay alguna otra? No, en el chat no hay nada. Perfecto. Quería hacer una pregunta de las que he recibido por aquí. La primera tiene que ver, mencionan que Suiza es el país más avanzado en el tema de NIGSP, ¿no? O en IPSAS. Un país absolutamente federal, ¿no? Separado en cantones. ¿Qué tan relevante es la participación de los gobiernos regionales y municipales para una implementación de este tipo de estándares contables? Ahí yo haría también un comentario y muchas gracias, Carlos, por lo que dijiste, porque cuando la implementación en Suiza se estableció, se hizo la división entre lo que era la parte federal, la parte estatal y la parte municipal, ¿sí? En donde incluso se llegó al evento de la parte municipal, era la más extensa, son en total más o menos más de 2.000 municipios en Suiza. Y el proceso fue un proceso inclusive mucho más sencillo o laxo para ese tipo de entidades. O sea, no tuvo el mismo rigor para todas las entidades en su nivel. O sea, lógicamente el proceso mucho más amplio fue el federal, pero a nivel del proceso estatal o inclusive el proceso municipal se estableció unas ciertas condiciones mucho más favorables que fueran un modelo mucho más simplificado para el proceso de adopción. Interesante, Alex, lo que comentas, ¿no? Esa distinción que hay en estos dos planos, ¿no? Sí, y dos preguntas finales, dos temas relacionados. Consultan si la definición de estado financiero o información de propósito general que mencionan las IPSAS y también el tema de materialidad, ¿son similares a las NIF o difieren? Sí, son similares. Ah, En sencillo son similares, sí. Materialidad tal cual. ya, pese a que, por ejemplo, cuando tú hablas de lo que es un proyecto a más largo aliento, quizás determinar las materialidades a esa escala debe ser mucho más relevante, ¿no? Por la cantidad de recursos que implica una implementación, por un lado, ¿no? Y, Sí. y por otro lado, lo que se entiende por usuarios de estados financieros no es lo mismo el mundo NIF que el mundo de las NIDCP, ¿no? No sé, eso cómo lo han evaluado en estas experiencias que tienen ustedes. Sí, ahí el tema, Carlos, es que, o sea, algo importante es lo que hablamos, que son factores como temas burocracia, corrupción, que no necesariamente los vas a encontrar en una adopción de NIF, por ejemplo, ¿no? Quizás sí un poquito de burocracia en algunas compañías, pero no al nivel que sabemos que existen en muchas entidades gubernamentales, ¿no? Eh, Evidentemente, quería rescatar un poquito primero la pregunta anterior, solamente porque no mencioné nada, sí, antes de seguir con las últimas que has mencionado hace un momento. Y es que también desde un punto de vista de investigación, el tema de cómo está estructurada la ley de los países influye, en muchos casos, en cómo se hace una implementación de normas contables, sobre todo en aquellas que son basadas ya sea en principios o reglas. Dependiendo si es una u otra, el sistema legal sí tiene una incidencia, ¿no? Entonces, evidentemente, no siempre puede ser exactamente igual. No podemos esperar que sea lo mismo un sistema legal como el peruano como el suizo, ¿no? Entonces sí va a haber una incidencia. Ese es uno. Y lo segundo, creo que un tema importante, bueno, ya lo mencioné, que era el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y el tema de burocracia, pero también hay un tema importante que es lo que yo mencionaba durante la exposición, y es que en muchos casos estamos hablando de países que están súper acostumbrados a llevar todo bajo una base efectiva, ¿no? O incluso que no tenemos los recursos técnicos necesarios en las entidades. De repente, a un menor nivel que podríamos encontrar en un sector privado. Entonces, esos dos factores nada más ya hacen que la implementación sea mucho más compleja para el tema de IPSAS, ¿sí? Mucho más compleja. Y que tome muchos más años, porque también estamos hablando de una cantidad impresionante de entidades que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Normalmente en empresas, grupos económicos, siempre nacen con algunas políticas ya más o menos definidas y mientras van evolucionando se van acomodando poco a poco, pero aquí estás hablando que de repente tienes mundos diferentes en las entidades gubernamentales. Es más, hay países en los cuales tú tienes que algunas entidades llevan
devengo modificado, ¿no? Y en el mismo país, otra entidad del sector público tiene base de efectivo modificada, otra tiene base efectivo, otra tiene base de devengo. Entonces, imagínate todos esos pequeños mundos para poder alinearlos es complicado, ¿no? Y sobre el aspecto de la materialidad, es verdad, obviamente, que, claro, cuando uno habla del sector privado, la materialidad está desde un punto de vista, pues, de que por ejemplo, un error, ¿no? No me llega a tomar una decisión equivocada al momento de, por ejemplo, invertir, digamos, ¿no? Que es uno de los puntos de vista bastante importantes cuando hablamos de materialidad, ¿no? Por ahí justo estoy viendo que en el chat está Rodolfo también participando, ¿no? Dice, en el sector gubernamental el objetivo es el valor público, ¿no? En el privado el beneficio económico, es cierto, ¿no? Sí, efectivamente va por ahí, pero el concepto como materialidad como tal, o sea, que sea relevante para el lector del estado financiero, que en este caso va a ser otro, sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, el lector es otro, pero el concepto es el mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, estoy de acuerdo con que es posible que de repente una crítica podría ser lo que menciona, ¿no? La diferencia entre valor público y beneficio económico. A pesar de que la NIC-SP sí hablan de temas relacionados, ¿no? Porque no solamente te habla de generación de flujo efectivo, ¿no? Sino también te habla del potencial de servicio que puede tener, por ejemplo, un activo, que es un concepto que en NIF no existe. Entonces, de alguna manera lo recoge, de que podría, quizá, sí, una crítica podría ser, oye, ¿hace falta una aclaración mayor de repente? Yo creo que sí, porque por lo mucho que he leído, la verdad es que hay mucha crítica al respecto de oye, ¿por qué tomas IFRS si tú o sea, realmente lo que buscas es otra cosa distinta? Sin embargo, el IPSAS ha respondido, ¿no? De lo cual yo creo que sus respuestas son buenas, pero si la crítica sigue es porque de alguna manera no está del todo clara, ¿no? Hay algo que tú comentaste, Javier, y de pronto me gustaría hacer énfasis, es que cuando estamos hablando del sector privado, los primeros interesados en conocer los resultados son los inversionistas, ¿sí? Y esto está muy alineado pues a lo que está comentando Rodolfo en el chat. Y los inversionistas quieren saber pues cuánto gané, cuánto no gané o cómo se está desempeñando la compañía. En el sector público no son los inversionistas, sino que es el público en general. Y lo más importante en precisamente los resultados financieros del sector público es la rendición de cuentas. ¿Qué tan eficiente estoy siendo yo con todas las inversiones que dije que iba a realizar? ¿Qué tan eficiente estoy siendo yo en la entidad? Por ejemplo, si estoy hablando de un hospital, ¿qué tan eficiente estoy siendo yo en el hospital? ¿Qué tanto beneficios estoy generando pues a mi público? ¿Qué tantos beneficios estoy generando a la población? Eso es lo más importante, ¿no? Todo el proceso de rendición de las cuentas y que se pueda ser evaluado. Excelente, de verdad. Sinceramente, nos ha encantado la exposición, muy técnica y también muy confrontando experiencias, distintas realidades, ¿no? Latinoamericanas de otros países, ¿no? El último temita nomás, esa última referencia que citan en la bibliografía, justamente es el tránsito al concepto del devengo. Ese documento, ¿qué contiene? ¿Qué podríamos encontrar los que quieren ahondar un poco más en el tema? Encontrar a detalle lo que hemos hablado, ¿no? Sobre todo la última parte de la presentación, donde hablamos de retos de la implementación, ¿no? Digamos, uno de los 3 o 4 slides que vimos, porque vimos como 6 aproximadamente, te da un detalle mucho más amplio de qué consiste este tránsito. Y luego te abre por activo, pasivo, todas las consideraciones. Realmente es un documento bastante amplio, que lo pueden encontrar, o sea, lo pueden encontrar en internet. Es más, se les puedo pasar aquí el link, si gustan. Si lo tengo. Sí, o lo pueden, a ver, si me da un segundo, lo comparto por el chat. Se llama así, le voy a poner el nombre primero, porque creo que vale la pena para todos, ¿sí? Sí, ahí lo pueden encontrar en la página del IFAC, sin problema, se puede descargar libre, ¿no? Déjame ver si encuentro, acá está el link, por si acaso. Ahí va. Ahí lo tienen, ahí lo pueden descargar tranquilamente, ¿no? Excelente, excelente. Para quienes quieran seguir ahondando en este tema, ¿no? Y todos los asuntos que hay que investigar en NIC-SP. Bueno, muy agradecidos a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos tenerlos en otra oportunidad. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Javier. Quedo para sus palabras finales.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente y con gusto será para nosotros un placer volver a acompañarlos en cualquier otra oportunidad. Así es, muchas gracias, Carlos, a Lipide también, a todos los presentes hoy día y que tengan muy buenas noches. Hasta luego, entonces, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Feliz noche.